Una fría noche de invierno de enero de 1977, un hombre discreto y con aire de melancólico, de unos 50 años, se encontró con otro sujeto, también discreto, cerca de la embajada de Estados Unidos en Moscú. Uno de ellos, décadas más tarde, sería conocido como el hombre billonario. El otro era nada más ni nada menos que el jefe de la CIA, que operaba en el mismísimo corazón de la capital de la Unión Soviética. La reunión, que parecía accidental por si alguien era capaz de verlos, realmente no fue una coincidencia. Ese hombre soviético, modesto y silencioso, con alma de espía y con ganas de ganar millones de dólares traicionando a su patria, trabajaba en un área súper sensible, en el Instituto de Investigación Fasotron, en Moscú. Concretamente en el campo de la tecnología de interferencia de radares y sistema de guiado por láser para la aviación militar de la Unión Soviética. Su nombre era Adolf Tolkachov y fue el protagonista de uno de los más catastróficos robos de información sobre la aviación militar de toda la historia de Rusia. Trabajando para la CIA entre 1979 y 1985 logró transmitir tantos datos que incluso dio a Israel ventaja sobre los países árabes, cuyos aviones se componían de un 99% de tecnología soviética. Y lo hizo todo por un salario mensual mayor que el de presidente de Estados Unidos. Nuestro protagonista del video de hoy se hizo conocido como el traidor soviético mejor pagado, ganando decenas de millones de dólares. Más dolorosa para los rusos es la cifra de cuánto este hombre ahorró a Estados Unidos en innovaciones tecnológicas. Pero seguramente hablamos de decenas de miles de millones de dólares. El Departamento de Defensa de Estados Unidos admitiría años más tarde que Estados Unidos todavía se beneficiaba de las filtraciones de Tolkachov a principios de la década de 1990. En resumen, Estados Unidos se ahorró 10 años enteros de investigaciones gracias a las filtraciones de este traidor soviético. Soy Gabriel Bulgakov y hablaremos de una historia de traición con la que este hombre soviético ganó una estratosférica fortuna. ¿En qué terminó esta historia? ¿Fue fusilado en la URSS o vive en un penthouse en Manhattan? Te lo cuento ahora mismo. Te recomiendo suscribirte al canal si te interesan datos impactantes de la historia. Empecemos. En abril de 1979, el año en el que concretamente empezó a trabajar para la CIA, Tolkachov expuso por medio de una nota a funcionarios de Estados Unidos con los que mantenía comunicación los motivos que lo llevaron a traicionar a su país. En la misiva revelaba cómo despertaron en él sentimientos de rebeldía grandes disidentes como Alexander Solzhenitsyn, escritor e historiador ruso, premio Nobel de Literatura en 1970, crítico del socialismo soviético y que ayudó a conocer al mundo entero el funcionamiento del Gulag. Otro de los motivos era que le gustaba mucho Estados Unidos. No he visto su país con mis propios ojos y no tengo suficiente fantasía o romanticismo para quererlo sin haberlo visto, pero basándome en varios hechos llegué a tener la impresión de que preferiría vivir en Estados Unidos. Es por esta misma razón que decidí ofrecerles mi colaboración, explicó. Puede que con estos datos este hombre te parezca nada más que un traidor, pero hay que intentar comprender sus motivos. Tolkachov era un hombre que amaba mucho a su familia y durante muchos años había acumulado sentimientos de venganza contra el régimen de la Unión Soviética. La familia de su esposa fue víctima de las purgas de Stalin. En concreto, la madre de la mujer había sido ejecutada en 1938, mientras que su padre pasaría muchos años en un campo de trabajo. Su suegro no sería liberado hasta 1955 después de la muerte de Stalin, pero murió poco tiempo después de regresar a Moscú. Todo este sentimiento Tolkachov lo había guardado, así que entregando datos confidenciales al enemigo, mataba a dos pájaros de un tiro, ganaría muchísimo dinero y se vengaría del régimen soviético. Pero, ¿cómo hacer contacto con el enemigo sin ser descubierto por una agencia de inteligencia tan inteligente como el KGB? Tolkachov vivía en el centro de Moscú en un departamento de 2 cuartos con su esposa y con su hijo. El edificio donde vivía estaba a menos de 1 kilómetro de la actual embajada de Estados Unidos. Antes de dar el primer paso y de reunirse con el jefe de la estación de la CIA en aquella fría noche de enero de 1977, Tolkachov pasó semanas dando paseos nocturnos por la zona de la embajada, eligiendo vehículos con matrícula diplomática y estudiando cómo haría su movimiento de acercamiento sin levantar sospechas. Había muchos factores que debía tomar en cuenta y tenía cero espacio para el error. Cuando Tolkachov se acercó a su contacto esa noche de 1977, solo preguntó si la persona era estadounidense, y luego dejó un sobre debajo de uno de los limpiaparabrisas del coche. La carta resumía sucintamente que estaría interesado en discutir asuntos sobre una base estrictamente confidencial y con el funcionario estadounidense apropiado. Fueron necesarios 2 años enteros de notas confidenciales para que los estadounidenses se decidieran a entrar de lleno en contacto con él.
Países como Rusia y Estados Unidos siempre se andan con cuidado en sus operaciones de espionaje, ya que constantemente tienen operaciones en marcha y un error puede echar por tierra todo el trabajo logrado por años. Si son descubiertos, se verían envueltos a un escándalo diplomático, a deportaciones y a toda una serie de trabas y de inconvenientes. Según se supo después, la CIA decidió tomar contacto con él de pura casualidad. Resulta que a principios de 1978 el Pentágono había enviado un memorando a la CIA, solicitando precisamente el tipo de información que Tolkachev afirmaba poseer. Y eso cambió el rumbo de la historia. Inmediatamente se formó una relación de trabajo entre ambas partes y Tolkachev terminó protagonizando una serie de robos de información sobre la aviación militar más impresionante de toda la historia de Rusia. Tolkachev dejó de ser Tolkachev para Estados Unidos y desde entonces su nombre de guerra para sus nuevos jefes estadounidenses sería Esfera. En abril de 1980, Estados Unidos calificó su información sobre la tecnología a prueba de interferencias presente en aviones de combate soviéticos como una pieza única de inteligencia. La información fue entregada junto con información sobre modificaciones hechas a otro caza soviético, así como páginas enteras de documentos fotografiados que detallaban varios modelos nuevos de sistemas de misiles aéreos. Tolkachev pudo sacar cientos de páginas de documentos que fotografiaba en sus horas de almuerzo. También copiaba a mano docenas de páginas que contenían información del más alto nivel. En 1980, Tolkachev exigió que se incluyera una píldora suicida en el siguiente paquete. Las cosas que puedo ocultar a mi familia nunca podría ocultarlas al KGB, dijo en una reunión. La operación empezó a ponerse más arriesgada cuando Tolkachev tuvo que utilizar la biblioteca del instituto para trabajar con documentos que no tenían una relación directa con su campo inmediato. Fue bastante arriesgado para él reunirse con oficiales de la CIA bajo las incipientes sospechas de la KGB. En 1983, Fasotron adoptó nuevas normas de seguridad, y esto complicó mucho más las cosas. Tolkachev fue el primero en preocuparse de que la KGB ya lo hubiera descubierto. Se llevó a cabo una investigación en su propio departamento, centrada en las filtraciones de información sobre el sistema de reconocimiento de objetivos de un avión de combate soviético. No pasó nada, pero para entonces Tolkachev estaba ya muy prevenido. Las cosas se ponían cada vez más tensas. Se saltaban las reuniones con los jefes estadounidenses, se cambiaban los métodos de entrega de información, etc. Convencido de que la KGB lo había descubierto, Tolkachev se refugió en su casa de campo y quemó una gran cantidad de papeles, y también echó al agua su equipo de espionaje. Los problemas llegaron en serio en junio de 1985, cuando todos los informes coincidían en que para entonces la KGB se había enterado de todo de alguna manera. El 13 de junio de 1985, un oficial de la CIA que tenía programado reunirse con el agente doble ruso fue detenido por oficiales de la KGB. El hombre llevaba un paquete para Tolkachev, en concreto cámaras en miniatura, documentos, miles de rublos y un pequeño regalo encargado para su hijo Oleg, que no podía encontrar por entonces en la URSS. El agente de la CIA no soltó palabra y fue liberado. Una semana después, el agente ya se encontraba en su casa en Estados Unidos tras el fracaso de su operación. El arresto del oficial de la CIA fue muy publicitado en la prensa soviética, pero la nación solo se enteró del arresto de Tolkachev en septiembre, pero en realidad Tolkachev fue detenido días después del arresto del agente estadounidense, o sea, en junio. Fuentes rusas afirman que los soviéticos lo sabían todo desde hace algún tiempo y que habían estado alimentando a Tolkachev con información clasificada falsa, minando así los esfuerzos estadounidenses para copiar la tecnología soviética. Meses más tarde, en 1986, los periódicos soviéticos informarían sobre la ejecución de Tolkachev por crimen de alta traición. En 2015, la CIA desclasificó más de 900 páginas detallando la operación, que posteriormente se convirtieron en una obra literaria titulada El espía de los 1000 millones, una historia verdadera de espionaje y traición de la Guerra Fría, escrita por David Hoffman, ganador del premio Pulitzer. El hijo de Tolkachev, Oleg, es hoy en día un destacado arquitecto moscovita. La esposa de Tolkachev fue dejada en el olvido en la década de los 80, después de que todo el mundo se enterara de la traición de su marido. Cuando ella se puso en contacto con los estadounidenses para recibir el resto del pago por la información entregada por su marido, no recibió respuesta. Estados Unidos se salió con la suya. Soy Gabriel Bulgakov, dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado. Suscríbete al canal para que no te pierdas impactantes historias. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.